Muy bien, continuamos aquí en esta base por Uno contra Uno con Brady. Ya lo tenemos conectado al licenciado en Psicología Gustavo Mena. Iba a hacer una presentación un poco más grandilocuente y no es que no amerite, es que me pinché en el medio. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Me vengo viendo, venía escuchando y me vengo el bloque anterior. Te escucho muy entrecortado. A ver, A ver, esto es televisión en vivo, ¿eh? a ver Eh, ahora. ahí está, mirá vos. Bien, bien. Viste que a veces dicen, bueno, estamos con problemas la señal de origen, Sí. o a ver si arreglamos un poco el audio, dicen los canales de televisión, y yo estoy seguro de que el de técnica no sabe qué hacer para arreglar, porque a veces sale así. Bueno, pero bueno, ahí tocaste el cablecito del auricular y anduvo un poco mejor. Exacto. Bueno, Eh, venías escuchando y... no, venía riendo de cómo lo trataba Michael Scott. Es como que es una cantidad de alabanzas y de cosas así que se lo merece Michael, ¿no? Pero Sí, bueno, es como que por supuesto que sí. anticipados, me parece, ¿no? Por supuesto que se lo merece, claramente. Bueno, no hemos venido a hablar de Michael Scott, aunque en algún momento podríamos, sí, o debería, como él mismo reclama, tras Ah, él de quiere una cámara, columna. claro, una columna acerca de personajes que son símiles a Michael Scott, o Michael Scott mismo dentro del básquetbol. Scott totalmente. Sí, pero vamos a hablar un poco de, siguiendo esa tónica que tenemos de, che, cada vez es más difícil encontrar temas de los cuales hablar y en algún momento vamos a, entre comillas, refritar algunos porque el público se renueva y porque hay temas que se pueden abordar desde otra dinámica o perspectiva. Hay una serie de jugadores, jugadoras, bien, que a lo largo de su carrera han sido jugadores importantes, lo que se llama jugadores franquicia, que en algún momento de la carrera, bien, de una extensa carrera, pasan a tomar otro rol dentro de un equipo. Yo tiré un nombre dentro de la Liga Nacional, no voy a mencionar el nombre, pero voy a poner otro que después acordándome, dije, este puede ser un nombre muy apropiado, que es el de Manu Ginóbili. Bien, Ujú. que si bien no llegó a ser un jugador franquicia, sí fue un jugador importantísimo en una dinastía de NBA como San Antonio Spurs, y que en los últimos años de su carrera, si bien seguía manteniendo cierto protagonismo, pasó a tener un rol mucho más secundario, un rol más de acompañamiento, de líder, de mentor. Bueno, hemos traído este tema para hablar acá con Gustavo, para ver cómo se aborda, no solamente desde el lado del jugador, sino desde el lado del entrenador, de los compañeros de ese jugador que muchas veces son o han empezado a criar o han empezado a gestionar su carrera teniendo justamente como referente o como espejo a ese jugador que pasan a tener como compañero en un rol más acotado. Incluso hasta podemos hablar de dirigentes, el público, nosotros mismos como prensa en general. Bueno, ¿cómo lo podemos empezar a abordar? Porque me parece que, si bien da la sensación de ser una cuestión muy acotada, tiene un montón de aristas distintas. Sí, te voy a decir una intimidad. Cuando vos me decís el tema, mi sí fue directo porque tengo aproximadamente 10 casos, con, algunos con los que ya lo han logrado y otros que lo están trabajando en manera individual, que me pareció como justo, o sea, parecía como que está dentro de mi consultorio o me chipeaste el teléfono y salís, porque es un tema, me parece que es fundamental de trabajarlo a nivel individual y en donde también tiene gran preponderancia el entrenador. Bueno, volviendo. Yo creo que lo primero que hay que entender es que un deportista, una deportista, digamos, una jugadora, un jugador, tiene una serie de recursos individuales, técnicos, tácticos, anímicos también, que se van desplegando en la carrera y que probablemente en los puntos máximos o, o en los momentos de mayor destaque o durante varias temporadas, adquieren roles de liderazgo protagónicos deportivamente o con algunas de las características específicas, no sé, ser el líder anotador del equipo durante 10 años, o ser el máximo tirador de 3 puntos, y con un montón de otras circunstancias que hacen que uno se logre identificar con ese rol. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el tema es entender que él o la deportista no son ese rol, son una cantidad de
son personas primero, ¿no? Pero son una cantidad de recursos puestos hacia el bien del equipo que lo hacen ubicarse en un determinado rol o no, y sobre todo durante un determinado periodo de tiempo. Que ahí es donde también nosotros, digo, como cuerpos técnicos, y también me voy para el lugar del aficionado o del analista, que nos perdemos en entender que hay periodos de tiempo en donde, por cuestiones físicas, técnicas y tácticas, un determinado jugador puede asumir un rol de liderazgo deportivo que después, en determinado momento de su carrera, pueda que no, en donde se restrinjan los minutos, en donde vamos a pedir que haga tal y cual cosa, pero a su vez genera otra, otras situaciones en donde su aporte es muy valioso, pero más específico, más dosificado. Antes de empezar a hablar de las, ¿cómo decir?, experiencias, digamos, positivas en tu trabajo, y no me refiero ahora, para no plantar un manto de sospecha, digo, en años anteriores, ¿tuviste casos de jugadores a los que realmente les costara asumir ese error, que dijeran, no, mirá, a ver, no, acá yo no vengo a jugar 10 minutos por partido a tomar 5 tiros. Yo vengo con una carrera y yo vengo a tirármela toda. ¿Te ha pasado? Y también, ¿cómo se trabaja? Porque entiendo que si en tu caso te pasó de tener una situación así y vos formabas parte de un cuerpo técnico o del armado de un plantel profesional, también hay una responsabilidad con tus pares, que en este caso son el resto del cuerpo técnico. Sí. Vamos por parte. Me ha tocado en el trabajo individual deportistas que siempre han tenido un destaque en determinados equipos, que cuando van a un equipo a lo mejor de mayor jerarquía, en donde el rol va a ser otro, no se adaptan. Pierden confianza, aún sabiendo que por ahí va a tener un rol determinado, en un equipo por ahí más de elite, más de punta, no pueden adaptarse porque lo que sucede ahí, en el relato del deportista o de la deportista, tiene que ver más con perdí confianza, no siento lo mismo, no tengo el mismo volumen de juego, el mismo volumen de toma de decisiones. Cuando la falla principal está en esto, en que por ahí te lo comunicaron bien, por ahí te lo dijeron bien, te avisaron. A veces hay errores de comunicación de los cuerpos técnicos que juegan muy para otro lado, que no me olvidé de la segunda parte de la pregunta. Pero que vos crees que no va a pasar. No, porque yo voy a revertir. Porque mis expectativas son de que yo en ese equipo pueda hacer 25 puntos todos los partidos. ¿Me explico? Esa sobrevaloración, que a veces se mal confunde con motivación, porque en realidad a veces hay una pérdida de juicio de realidad, digamos, ¿no? Por exceso de optimismo, hace que el nivel de frustración con el que te encontrás cuando jugás 5, 7, 12, te habían dicho que ibas a jugar 10, o sea que estás dentro del promedio, pero vos venías en tu cabeza 10, en la pretemporada me lo morfo al titular y juego 40 y hago 35 puntos. No va a pasar, o sea, salvo un milagro, no pasa. Esa falta de medición en las expectativas hace que los niveles de frustración sean muy grandes, no se adapte, y muchas veces tenés que gestionar hasta a veces la salida del deportista o de la deportista del equipo. Bien, digo desde el punto de vista psicológico individual. Desde el cuerpo técnico hay que tomar muchísimas precauciones a la hora, yo cada vez más me doy cuenta, muchísimas precauciones y cuidados a la hora de armar el equipo, porque también está la fantasía del entrenador y de los psicólogos que integramos el cuerpo técnico, que a Juárez lo voy a cambiar. No, pero Juárez juega 35 y quiere jugar 35 y juega... Segundos puedo jugar, 35 segundos puedo entrar. Meterle autoestima. Falsa, pero no importa. Conmigo puede, o Gustavo Mena puede estar 2 horas delante del micrófono con lo de 3x3 a la mañana. No me da la concentración. Es decir, voy a poder, no es una cuestión, yo voy a poder coachearlo, yo voy a poder... No, porque a veces no están las capacidades afectivas
y psicológicas para entender el juego y el lugar que te toca en el equipo. Y me parece que eso que vos mencionás bien del cuerpo técnico es en realidad algo que yo creo sucede en líneas generales, que no le sucede solamente al cuerpo técnico, y el cual muchas veces hasta nosotros como comunicadores, y me refiero pura y exclusivamente al básquetbol, nos pasa de que decís, no, bueno, pero este tipo que viene ya con una carrera, con un rol acotado puede encajar. Digamos, es una frase hecha, si se quiere, y es bastante, yo creo que es más complicado para un tipo que viene con un rol muy preponderante, como diría Juan Carlos Mechini, y se levanta la platea, pasar a un rol más acotado que de repente algún jugador que en su carrera arrancó con una participación un poco más limitada pueda llegar a un rol un poco más interesante. Pero me parece que el tema de, bueno, este jugador a lo largo de la temporada o conforme van pasando los juegos puede cambiar y seguir siendo él, me parece que es una confusión en la que podemos llegar a entrar todos, ¿no? Sí, te quiero marcar algo. El paso de tener menos protagonismo o preponderancia a mayor es más fácil de darlo. ¿Por qué? Porque ya que Extrapaz se le da un espacio a las formativas, en general el chico o la chica que llega a jugar nivel profesional o semiprofesional en inferiores, en intermedias, en formativas, ya tenía roles preponderantes. Entonces es como que es más fácil de adaptarse, porque ya jugaba bien para los que eran de su edad. Entonces es más fácil dar ese paso al frente. Sumado que ese paso al frente también viene, en general hay excepciones que son pocas, pero están, en general ese paso adelante era lo que yo esperaba más protagonismo. Entonces lo agarro y lo tomo y no lo suelto. Puedo errar, puedo acertar, pero agarro más protagonismo. Eso es lo primero. Vamos ahora, te pido, a cómo transita ese jugador profesional que viene de ser referencia, por lo general ofensiva, ¿no? Ese cambio, ¿bien? Che, yo tengo que asumir de que yo ya no voy a tener el mismo protagonismo y no va a pasar todo por mí, o buena parte de las decisiones ofensivas no van a pasar por mí, van a pasar por otros jugadores o van a pasar menos de las que yo venía teniendo. Bien, ahí lo linkeo con esto de pasar de tener más a menos, incluso cuando cambias de equipo, y acá estamos hablando con otra variante que tiene que ver con a lo mejor con la edad o con el paso del tiempo. Sirve mucho la primera comunicación del entrenador y del cuerpo técnico con el jugador. Para mí es fundamental que se aclare, que no se prometan minutos ni cosas que no se van a cumplir, pero sí que se aclare cuál va a ser el rol inicial, o sea, las expectativas que tenemos iniciales a la hora de contratarlo. Por otro lado, un trabajo que puede hacer un psicólogo dentro de un cuerpo técnico es cuando empieza este jugador que tenía un rol importante a tener un rol importante pero más acotado, listar específicamente todo lo bueno que nos está dando al equipo. ¿Me explico? Mirá, tus 15 minutos fueron excelentes acá, acá y acá. Necesitamos estos 15 minutos con este nivel de ejecución y de calidad. Y es un trabajo que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, pero con muchísima continuidad. ¿Para qué? Porque el jugador quiere sentirse importante. Entonces, si está eso, che, mirá, fíjate, tus minutos fueron buenísimos. Estoy para más. No sé si estás para más. Para esto está muy bien y esto al equipo le alcanza. Si estás o no, digo, porque si estás o no para más lo verá el entrenador y también veremos en el recorrido si en 5 minutos más no te desdibujás. Porque ahí también hay que señalarlo, ¿no? Si es una cuestión por ahí más de edad. No sé si soy claro, pero creo que, por ejemplo, el listar, sobre todo esto de cuidar a estos jugadores que han sido franquicias y que son importantes, ¿no? El listar los aportes que nos dan es fundamental. Eso requiere tiempo, visualización, trabajo, comunicación, pero es muy importante. Es muy importante porque el que tiene una preponderancia en puntos, en minutos,
tiene que empezar a tener también, decir, bueno, perdí acá, pero le estoy dando esto, le estoy dando esto. Tranquilizás al resto. Me ha pasado con un jugador decirle, che, mira, vos te das cuenta, cuando está en cancha, sos el tranquinal del resto. Todos juegan una solvencia mayor porque estás vos. Y eso es fundamental. Eso en cuanto al protagonista de la historia, digamos. ¿Qué se hace con el resto? Bien, porque que era algo de lo que hablaba yo al principio de la columna, de tu columna, pero presentando el tema. Digo, el resto son jugadores que, en líneas generales, han crecido, se han desarrollado, viendo a ese referente. Bien, y ahora lo tienen, pero ya no con el mismo protagonismo que tenían ahora. Estoy haciendo memoria y acordándome otros casos. Otro ejemplo, Carlos Delfino en la selección nacional. Bien, ¿cómo se trabaja con el resto? Porque el resto tiene esa imagen viva. En este caso, en la selección argentina, todos tienen la imagen viva de Delfino entre 2006 y 2012. Bien, para poner sus 6 mejores años en el seleccionado. Pero evidentemente, en su vuelta a la selección en el año 2020, 2021, está claro que no venía a hacer lo mismo. Primer elemento, bajarlo del póster. Es decir, y ahí requiere mucha astucia del cuerpo técnico del entrenador para decir, acá hay uno más. Pero no hace falta que se diga solamente, que se vea en hechos. Entonces, marcarlo duro, entonces no tirarle la alfombra roja para que penetre y se luzca, pedir que se le exija más. Entonces, eso también puede ser, por ejemplo, en un viaje modificar los lugares, que no esté tan aislado, digamos, si es una estrella que por ahí no comparte, tratar de traerlo para compartir, modificar alguna situación, ponerlo a entrenar o a convivir en una habitación no muy largo tiempo, pero una concentración breve con alguien que por ahí no sea de la vieja guardia, es decir, buenamente faltarle el respeto, si no, no podemos jugar. Si yo tengo un jugador que fue muy protagonista, muy preponderante, y sigo esperando que me salve, no lo bajé del póster, estoy jugando con el ídolo y no estoy jugando con un compañero. Entonces no lo pude hacer un par. Un poco, yéndonos de deporte, un poco lo que comentaban que a veces pasa con Messi, ¿no? Que hasta que no lo bajaron del póster no pudieron sumarlo como un par, ¿no? Como un igual. Y lo fundamental es que sea un igual. ¿La dirigencia tiene algo que hacer en esto? Es totalmente ajena, más allá de la contratación, digo, ¿no? Es digamos, una cuestión lógica, pero el caso que hemos traído a la mesa tiene más que ver con una decisión técnica, ¿bien? Y uno entiende que la dirigencia lo primero que tiene que hacer es apoyar a su cuerpo técnico y apoyar también en cierta medida al jugador. No sé si pasa siempre, a veces no pasa, a veces la dirigencia hay cierta percepción de que cree que va a contratar a aquel jugador y no al jugador que el cuerpo técnico cree que necesita sumar, que es distinto, es el mismo jugador en cuanto al nombre y en cuanto a esa historia, pero no es la misma realidad. ¿Qué es lo que puede hacer la dirigencia? Y porque entiendo que también la dirigencia tiene cosas para hacer. La dirigencia debiera de estar, sacarlo también del póster, pero debiera de estar muy atento a no excederlo en el rol en ninguna otra cosa, porque también a veces en nuestra Liga Nacional se le pide a estos líderes o a estos jugadores franquicia, aun cuando han perdido cantidad de minutos o protagonismo, otros roles casi de jefe de equipo, de motivadores, de psicólogos, de tirar del carro. Y me parece que a veces también se le pide demasiado, se le exige demasiado y no se lo cuida como tal. Y cuidar es también brindarle un montón de otros elementos que la parte dirigencial tiene que estar a cargo y tranquilidad para que esa persona pueda vivir ese rol de manera virtuosa para el equipo. Y a ver, y pienso esto también, ¿no? El exigirle sobremanera un rendimiento que no puede dar o que el equipo no necesita. O sea, porque un equipo a lo mejor puede ganar
sin que determinado jugador franquicia haga 40 puntos todos los partidos. Sobre todo cuando no tiene hoy la capacidad atlética o los minutos para hacerlo. Entonces cuando se sobreexige, y desde parte de la dirigencia también, y se le demanda más cosas de las que puede dar, se fuerza la situación, se elevan los niveles de frustración personal de este jugador que tuvo que cambiar el rol, y termina como generando un clima bastante enviciado dentro del equipo. Hablaba, no sé si pasó como ahí medio de costado el tema de los compañeros y de cómo se comparte o cómo se le baja el póster del jugador, bien, eh, como para poder sumarlo de una manera, creo yo, más natural, que me parece a donde se apunta. Hay que hacer en ese sentido algún trabajo o alguna referencia específica con los jugadores más jóvenes. Es una cuestión que se deja al pasar y la dinámica del equipo absorbe ese impacto de, por ejemplo, tener al gran referente histórico, ya no como una verdadera estrella, sino como un jugador con una participación más limitada. Yo manejo intervenciones puntuales. Ajá. Se vino a la cabeza un caso en donde hay un equipo en donde de los 15 que entrenan y de donde salen los 12, hay 4 jugadores veteranos, o sea, con un altísimo protagonismo y que son muy importantes, y el resto son, entre comillas, chicos del club. Pero hay como una especie de idolatría ahí media. Y empezando la temporada, empecé a ver si se conocían, empezamos a ver el tema de meter algún asado de equipo, que se organice una vez en la casa de los... Porque a veces comemos los mayores y hay su 23 predilecto y no come el resto. Bueno, como ya se habló con el equipo, se los dije así en la cara, así que no hay ningún problema. No voy a decir el equipo nada más. Entonces es como que una de las intervenciones que yo hice fue eh, que los chicos buscaran alguna cosa en común, era una tarea, y a los grandes apadrinar 3 jugadores cada uno. Es Apadrinar, un concepto que no sé si se mantiene, pero es muy NBA. En campamento de verano, es algo que incluso ha contado Hernán Montenegro, bien, que el padrino de campamento de Montenegro en Philadelphia 76ers fue Charles Barkley. bueno, yo saqué esa idea, la reciclé, que la leí de un paper de algunas de cuestiones, ¿no? Porque uno se sigue formando. Pero digo, a ver, daba justo el plantel, daba justo el tiempo que tenían estos jugadores en el equipo y la calidad humana y el coeficiente intelectual como para ser buenos tutores. Que a ver, que no era necesariamente, no sé, te presto 10 lucas para que te compres la zapatilla, sino es, mirá, te paso a buscar, o acompáñenme a tirar, o miren, hagamos esto, o che, entrenemos esta situación juntos. Y eso generó un grupo un poco más unido que después se vio en el equipo, ¿no? Y Ese eso equipo está lo entiendo yo, vos me confirmarás, no lo a ver, no es que no lo entiende, digo, asumo que no todos comprenden la importancia de ese tipo de cuestiones. Y cuando me refiero a no todos los mayores y no todos los chicos. Bien, porque también acá estoy asumiendo que no todos los jugadores que en algún momento fueron importantes, jugadores franquicia, como les querramos llamar, tienen la capacidad o tienen la inteligencia o tienen el deseo, las ganas de serlo. Eh, mm, a ver, si me llaman para una intervención, lo primero que hago yo es hacer una batería de test más una entrevista en donde me da algunos indicadores que tienen que ver con el coeficiente intelectual, intereses y demás, y capacidad de vinculación con otros. Y claramente sí, no, claramente este equipo se podía hacer, y me ha pasado en equipos en donde se fracasó estrepitosamente porque no hay ningún interés de nada más allá de que terminó el entrenamiento, tiraron la bomba de humo, se fueron todos. Bueno, ahí me estás linkeando algo que
no lo había pensado, se me acabó de ocurrir ahora. Cuando vos hablabas del tema que hay que tener mucho cuidado con en el momento de armado del equipo, en el momento de la contratación, entiendo también debe haber o debería, quizá no pasa, en algunos casos estoy seguro que no pasa, de una evaluación de decir, che, yo voy a traer a este tipo que es un crack, pero que no tiene las capacidades o los desarrollos necesarios para ser ese jugador de rol dentro y fuera de la cancha que yo necesito en mi plantel. Un gran entrenador, joven, amigo, dice, los jugadores vienen con un combo. Entonces vos tenés que ver la cantidad de cosas y en ese combo, de acuerdo a lo que necesita el equipo, si lo tomás o lo dejás. Hay jugadores excelentísimos para el grupo, positivos, que pueden tener ese rol, pero que por alguna cuestión física, anímica, lesiones o lo que fuere, no le dan al equipo lo que el equipo necesita. O sea, está más para ser un asistente técnico que un jugador. Y hay otros que tienen unas condiciones técnicas tremendas, unos puntos en la mano tremendas, pero ¿qué le pasa al flaco de al lado con el que viajo? Ni me interesa, no es que no lo sé, no me interesa. Entonces vos tenés que ver esas cuestiones como a la hora de armar un equipo. Y a ver, no puedo decir equipo, me muero, pero por ahí hay equipos que Off the record me lo decís, no lo vamos a tirar acá. tienen más de 2 extranjeros que han logrado química gracias a que esos extranjeros se han vinculado de una determinada manera con algunos referentes de los equipos que lograron pasos para adelante importantes. Bueno, yo voy a tirar un ejemplo, perdón, voy a tirar un ejemplo que es el que se me acaba de ocurrir, aunque el extranjero es súper recontra preponderante, con lo cual no califica entre los jugadores de rol, que es Al Thornton en Peñarol. Bueno, este hombre llena todos los casilleros. Es fuera de la regla. Pero a veces pasa en donde si el extranjero es capaz de integrar en la lógica del equipo, nos da mucho más que lo que le pedimos a un extranjero. Byron Wilson en Estudiantes de Olavarría. Exactamente. Ahí está. Ahí vamos. Ahí. Yo no quiero meter la pata, estoy al límite de meter la pata. No, por eso estoy buscando ejemplos muy viejos de gente ya retirada. Con la capacidad, por ejemplo, ¿tiene que haber un nacional mayor que maneje perfectamente el inglés además del entrenador? Si vamos a tener más de 2 extranjeros. O sea, son cuestiones que por ahí no vemos a la hora de los armados de los equipos, que también hablan de esto de los roles, y también para asumir roles. Y mucho mejor si jugó en el extranjero. Exacto, porque sabe qué es cómo sí. se siente uno al ser visitante. Exactamente. Entonces, estas cuestiones deben de pensarse a la hora de contratar, armar y encontrar los roles, tanto en el equipo como en el grupo. Porque también porque a lo mejor no tengo un tenista dentro del equipo que me va a hacer 40 puntos todos los partidos, no lo molestemos. Mientras nos haga 40 puntos todos los partidos, no se haga cobrar faltas técnicas y defienda un poquito, déjalo. Pero tengo que complementar esa carencia, a lo mejor humana o de vinculación con el entorno, con otros jugadores que se encarguen de vincularlo, porque si no al equipo lo tengo roto. En esos casos ahí, como vos bien decís, no se toca nada. Es decir, equipo que entra más allá de que, vamos a ese caso, ese tipo sigue haciendo 40 puntos, tomando 20 rebotes, si el equipo gana, no importa nada. Aún a riesgo de que en algún momento se rompa, digo. A ver, ¿qué te digo? Vos tenés que tener conformado el equipo de tal manera que la gestión del equipo sostenga que se pueda tolerar a alguien así. A veces no pasa. Ahí apunto a eso. Perdemos 3 partidos. El que hace 40 y agarra 20 rebotes, ese día se enfermó, metió 12 y agarró 3 rebotes. Y si es una mala racha de un mes, afecta al equipo, el entrenador, el extranjero y todo. Pero
A ver, pero también es cómo gestionás, porque a ver, son 11 fichas, o si querés son 8. Vos tenés que ver cómo gestionás. El tema es que por ahí contratamos, incluso desde lo psicológico, se me vino un entrenador que por reniega mucho, no puedes armar un equipo con 5 plenos, es decir, 5 apuestas, porque vos estás pensando en el equipo, ves que sos malvado, pero te No, no, nota la no, cara. yo el equipo ya lo pensé y lo tengo. Pero Pero cuando armás un equipo con 5 apuestas, puede salir perfectamente, como puede salir perfectamente mal. Y en realidad vos no mediste ni las capacidades intelectuales, ni de dónde vienen, ni los comportamientos en los otros clubes. No, porque yo creo que va a andar bien, porque yo vi, creo que, el creo que, bueno, a ver, tráeme. A mí me toca muchas veces ser el abogado del diablo, ¿eh? Tirar para abajo algunas cosas. Porque, al contrario, como diría un jugador, que bueno, me debe una camiseta y él sabe, eh, me debe varias, pero quiero la de este equipo. Me dice, ¿vos sos el psicólogo o me tirás mala onda? No, no, soy tu psicólogo y te tengo que tirar mala onda para que no te la creas demasiado. Eh, porque a veces sobrecreemos nuestras capacidades para modificar cosas. Y a veces hay cosas que la modificación es la mejora, como dice Carlito Saggio, del 1%. Y ese 1% cotidiano puede ser un poquito más. Pero es eso el proceso que llevas. Y por ahí no tenés tiempo y te eyectan. Entonces, el jugarse plenos, incluso en lo mental y en los roles, no puede jugar de esto. O puede y se va a bancar perder minutos. ¿Lo hablaste? Eh, ¿Lo viste alguna vez? O sea, no, fue en la selección, fue a alguna selección de su país o en un juvenil y jugó bien jugando 10 minutos. Sí, bien. O no, jugaba 10 minutos y estaba frío, no entraba en el juego. Entonces, por ahí no lo sabe hacer. en un momento de la columna hablaste de la comunicación, puntualmente para referirte a la cuestión del cuerpo técnico con el jugador. Cuán necesaria también, esto lo dejo como para que lo desarrolles obviamente, es la comunicación de el cuerpo técnico, incluso del propio jugador, para con los hinchas. Bien, porque los hinchas también van a estar esperando ver a ese jugador y es muy probable que la enorme mayoría no sepa que ese jugador va a ese equipo con un rol y un protagonismo totalmente diverso. O mismo, y acá no vamos a hacer nombres, pero es el primer nombre que te tiré, el jugador histórico de ese equipo que de una temporada a la otra le dicen, no, ahora tu rol va a ser más acotado, yo te necesito en tal situación o en tal situación, no vas a jugar tanto porque yo te necesito, yo prefiero que juegues 8 minutos o 10 minutos durante la temporada y que es más, algunos partidos no los juegues porque yo te necesito en 15 minutos para los playoffs o cuando se juegan los porotos importantes. Bueno, ¿cuán importante es la comunicación de los principales involucrados en el público? Si la comunicación entre los principales involucrados es clara y se respalda con hechos, el afuera no interesa tanto. ¿Por qué? Porque en temporada larga, el transcurrir del tiempo da un montón de momentos como para aclarar. El tema es cuando tenemos la estrella en el plantel, presentamos el equipo, damos la conferencia de prensa, y el primer mes, vendemos un humo bárbaro diciendo que Javier Juárez, el jugador franquicia de Strapase, va a jugar y va a llevar la bandera adelante y nos va a hacer ganar. Y no va a pasar. En cambio, si en la conferencia de prensa vos ya decís que es un equipo que va a estar configurado distinto, en donde va a pasar esto, va a pasar aquello, en donde Javier Juárez va a tener este rol de acompañar, de promover a los más chicos, ya es otra cosa, y sobre todo si en el año lo respaldás con hechos. Porque ahora Sí, vos o si dijiste, decís abiertamente a tal jugador, sí, le voy a dosificar los minutos para que en el momento importante de la temporada lo tengamos entero. sí, pero pará.
Si ese jugador se llama Javier Juárez. Y yo dije eso, y quedamos, y el equipo lo sabe todo. Ahora, yo necesito ganar, y el titular en ese puesto está medio flaqueado, y yo sé que este me puede dar 15 minutos muy, muy, muy buenos. Y lo uso una, lo uso dos, lo uso tres. Mientras tanto, el titular empieza a levantar. Y yo vuelvo después a los 8 minutos y que a veces no juegue. No se corresponde lo que dijiste con lo que estamos haciendo. ¿Y cómo queda esa comunicación? Claramente interferida. ¿Y cómo va a tomar el público? Como diciendo, este entrenador no quiere. Porque a veces el rendimiento que supera uno a otro, el hincha común no lo ve. Entonces, cuidado, o sea, la falta de coherencia complejiza todo. Ahora, ese cambio, esto que mencionás de la falta de coherencia, se da por un resultado positivo, ¿bien? O por una racha de resultados positivos. Ahí también entiendo que podría haber un refuerzo de esa comunicación, es decir, bueno, a ver, esto fue por extrema necesidad, nos vamos a ceñir al plan original, que es que este Eso está jugador parecido se... a un equipo técnico. ¿Eh? ¿Sabes qué quiere el jugador? Bueno, vos me estás cargando, me usás y me pones un montón y no te importa mi desgaste solo para cuidar tu puesto. Iba a decir otra barbaridad, porque no se habla con este nivel en la radio y en el vestuario no se habla igual. Cuidarse el Vos, C. bien. Y ahora vos me querés limpiar si yo estoy bien. Yo me siento bien y voy a estar bien para los playoffs. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de ese berenjenal? Bueno, a Volvemos. ver, vos sos el abogado del diablo y yo en esta columna soy tu abogado del diablo. A mí me corresponde hacerte o ponerte en Sí. situaciones complejas. Entonces, ¿cómo salimos? Primer punto. O el entrenador se ciñe a usarlo 10, 12 y no más, y no hacerle creer con hechos que se equivocó al inicio, o él, y asume incluso una derrota o una racha de derrotas con el referente en el banco, o le dice, sí, mira, te tuve que usar, te pido mil disculpas, la verdad que sí, pero bueno, vamos para adelante, fíjate, y veremos cómo en el año recomponemos la relación. Pero el riesgo es la pérdida de credibilidad del entrenador. ¿Qué se aconseja en esos casos? Eh, Previo a la toma de decisiones, ¿no? Porque, a ver, estamos poniendo un caso hipotético que cada tanto pasa, ¿bien? sí, Es hipotético, pero a la vez es real. Y entiendo yo también es un punto de conflicto para los entrenadores. Tomar una decisión entre, a ver, respetamos el plan original o nos cuidamos el que ya sabemos, ¿bien? Y lo hacemos participar más, pura y exclusivamente por un objetivo, en este caso, deportivo inmediato, que es ganar. ahí hay una pata que nombramos un montón que es clave, la dirigencia. Si vemos que la dirigencia está consustanciada con el proyecto y tolera el perder dos partidos, y el equipo también tolera perder dos, tres partidos por sostener un proyecto, bárbaro. Si no hay límite de tolerancia, porque esto vos lo palpás en la cancha, en el día a día, en la carita del entrenamiento, en los comentarios y en lo que sea, estamos hablando de un nivel de inmediatez y hay que ponerlo en la cancha y después, como por ahí uno dice, mejor pedir perdón que permiso y bueno, después se dirá y se reconocerá y bueno, y veremos cómo recuperamos ese daño, porque es un daño para el equipo, o sea, ganamos hoy, nos sirvió pero dañamos algo, es decir, esto de perder una batalla para ganar la guerra. Siempre es preferible hacerlo a principio de temporada, ¿no? Eso está claro. Siempre. ¿Viste cómo uno va aprendiendo? O sea, ya van 3, Vamos, 4 vamos. años, algo tengo que aprender, ¿no? Técnico. Quiero que te anotes, antes de que me olvide, igual lo voy a recordar, voy a tratar de intentar. Dijimos hay 2 palabras mágicas de las cuales en algún momento me gustaría hablar, engloban un montón de cosas, pero hablaste de el proyecto. Es una mentira, pero bueno. Bueno, yo quiero saber a nivel
psicología deportiva, ¿cómo podemos hablar en algún momento del proyecto? Que es algo de... A mí cuando yo escucho a alguien, perdón, me voy a ganar muchos enemigos en lo que estoy diciendo. Soy consciente de esto. Pero cuando yo escucho la frase, me interesó el proyecto, yo no sé qué pensar. Porque se me hace que voy a tirar un número random, 80% de las veces no hay proyecto. Lo cual, a ver, y no me parece mal, son el cuerpo técnico, por ejemplo, los jugadores son laburantes, tienen que trabajar, tienen que ir a un lugar donde les paguen, le tienen que dar de comer a su familia, se tienen que avanzar económicamente. Pero se me hace como que el proyecto no es tal. A ver, hay excepciones a la regla. A mí se me vino uno. A ver, por ejemplo, ¿no? Es Liga Argentina, pero por ejemplo, el Libertad hay un proyecto muy claro. Ayer perdimos un partido increíble. Pero en Libertad hay un proyecto muy claro, que es potenciar en donde tenemos. De hecho, tengo dos chicos acá, acá en esta zona, en la zona de Venado Tuerto, que están para ser reclutados y hablando con la gente de Libertad me dicen, Gustavo, de estos tenemos. O sea, tenemos, o sea, en los niveles, estos chicos juegan muy bien, pero tenemos gente que juega muy bien igual. Entonces, no ¿Para qué lo voy a traemos lo que ya reclutar? ¿Para tenemos. qué lo voy a llevar? Y nos pasa, por ejemplo, en el 1, el 2 y el 3 son la mayoría de los jugadores producidos en la cantera del club y traemos donde hay un déficit en la zona. Pero es como que el proyecto, pero también es bastante naif, porque no tenemos una presión absoluta por ganar, ni por salir campeones, ni siquiera hoy para nada. Es como que podemos dar batacazos, podemos jugar bien, pero ahí sí hay un proyecto, pero que no está atravesado por la inmediatez del resultado. Y es más, te diría, creo que en Liga Argentina es más fácil de visualizar proyectos. En Liga Nacional es más difícil, mucho más difícil. Por ahí es la inmediatez e incluso del cuerpo técnico decir, bueno, más que me interesó el proyecto, me interesó la propuesta. Ahí sería hasta más genuino, ¿no? Suena distinto y es distinto. En Es que lo mi es. humilde percepción, ¿no? Lo es. En mi humilde percepción. Nos quedan unos minutos todavía para cerrar esta larga, por suerte, porque ha estado entretenida columna. Sé que estábamos al aire, se me Sí, escaparon algunas comentarios. ahí está. Es grave. ¿Has tenido a lo largo de tu trabajo con jugadores de esta clase, de este tipo que estamos analizando ahora, has tenido no sé si llamarlo ayuda o reflexión o alguien, de otros jugadores similares que che, mirá, vos hablá con tal que él te va a dar 2 o 3 tips que son importantes para que vos puedas hacer ese cambio de chip? Bien, es decir, che, yo me saco el traje de jugador franquicia y me pongo el overall de laburante. Sí, mira, un deportista masculino, un jugador de básquet masculino, que había empezado conmigo a trabajar esa transición, que bueno, después se alargó y sigue, digamos, y sí, ahora sí está definitivamente jugando un buen rol, a una chica del femenino, eh, que encima se conocían y ambos trabajaban conmigo y le dije, ¿por qué no se juntan en las vacaciones y de paso le preguntás a Javier cómo es este paso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo fue logrando? Porque hay todo un proceso. Se me fue de la cabeza dos cositas que tengo anotadas acá, que una es que a veces que el jugador se identifica con ese rol y se cree que es nada más que eso. Y en este caso, de esta situación que te contaba, el cambio que la chica tenía que hacer era ese. Dejar de ser una tiradora a ser una jugadora más integral. Y esto y el otro punto, que es que un jugador que se define, o una jugadora que se define por una única función, su futuro está complicado. Por eso hay que tratar de hacer cada vez a los jugadores más jugadores. Está bien que sean especialistas,
sea, algo que hacen mejor. Sí, Pero, eso solo puede pasar en la NBA. Digo, sí, pero vos por ahí es algo necesitas. que es un tirador de 3 puntos, listo. Y no, todo el mundo sabe que no va a ser utilizado para otra situación que no sea la salida del rulo o un bloqueo indirecto. Listo, lo van a JC usar para Carroll, eso. yo quiero un JC Carroll en mi equipo. Ese Bien. JC Carroll del Madrid que entraba, yo lo quiero en el equipo donde esté, lo quiero. Que no hay, Kyle pero que Curich. también, Ahí está. claro, Algo así. pero que también eh, entender que hay muchas facetas y muchas dimensiones del juego que hace a un jugador o una jugadora, no solamente permite disfrutar más, sino alargar la carrera. Y eso también está bueno, ¿no? Y entender distintos roles. Cuando te identificas solo con un rol o con una función, es mucho más complejo para el deportista hacer este pasaje, este cambio. Bien. Bien, 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 bien. Yo creo que estamos por hoy. Hemos pasado, creo que ya por todos lados. Nos faltó, creo, me da la impresión, un poquito más meternos en nuestro rol de Y es como que comunicadores. se queda ahí flotando. Yo diría como jugando al psicoanalista, ¿no? Como que queda en el inconsciente y nunca terminamos de entrar ahí. Siempre estamos como ahí, ahí. ¿Podemos pensar para el mes que viene algún tema que nos incluya a nosotros los comunicadores? Y sí, sí, ya está, al Yo aire. además, hasta tengo, no sé, si es por mí, podría hablar de comunicadores que se olvidan que son comunicadores y le hacen la vida imposible a otros comunicadores. Bueno, pero Pero eso suena más a queja que a claro, y eso columna, ¿no? y de Eh, cuestiones más de humanidad vinculada a sí, la moral, a la ética, exactamente. que bueno, no tiene mucho que ver con lo psicológico. Sí, exactamente. Pero sí, pero es verdad, me gustaría en algún momento abordar algún tema que nos tenga como protagonistas a nosotros, porque creo que somos muy necesarios y a veces creo yo, más allá de que en muchos lugares se nos deja de lado, eh, que perdemos de vista todas las herramientas que tenemos y muchas veces nos deja ganar eh, la irracionalidad para un montón de cosas y cuando somos lo que deberíamos de aportar, así como los dirigentes, bien, una cuota un poco más de calma y de tranquilidad, de pensamiento crítico. Pero bueno, veremos a ver en este mes que nos queda, de aquí en adelante, a ver para dónde lo podemos abordar. Sí, sí, ya más o menos Listo. Ya no tenés que decir, ya no sos el otro psicólogo, ya quedaste siendo el único psicólogo, te aviso si no te Oh, enteraste. mira vos, Esto, ¿qué pasa? cosas que pasan. Concha de la lora. Eh, abrazo grande, Gusi, gracias. Nos vemos, Javi. Nos Saludos a vemos. Leo y Jason anda por ahí también. Bueno, No, y sí, y a Michael, porque Leo anda por ahí. Michael. Exactamente. Abrazo grande. Pasó el licenciado en psicología Gustavo Mera con su columna de hoy hablando de aquellos jugadores, jugadoras, bien, que han tenido un rol preponderante en algún momento de sus carreras y que han tenido que cambiar el rol a un perfil mucho más acotado, al menos dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Hemos llegado